Hola, bienvenido. Quiero platicarte ahorita acerca de un pasaje en Primera de Corintios, capítulo 1. Es versículo 10 al 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque podemos estar aquí, porque podemos tener un medio por el cual vemos tu palabra en forma escrita, de forma fiel. Ayuda a que lo que sea que se escuche ahorita, que sea con un corazón que busque conocer tu voluntad. Que veamos que tú has constituido en esta tierra una casa y un edificio, y esa casa no está dividida, sino que es un solo cuerpo. Padre, que podamos recibirlo con un corazón atento a corrección. Ayúdanos a que también podamos recuperarlo para cada uno de los días que vienen. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro de todas las divisiones que estamos viviendo ahorita, tenemos que ver algo diferente, ¿sí? Tenemos que ver que no tenemos que estar separados como una iglesia, sino que hay ciertas cosas que nos unen y que nos tienen que mantener unidos a través de todo. Sí hay separaciones, pero esas separaciones son únicamente entre dos cosas. Hay creyentes y no creyentes. Hay justos y hay necios en Proverbios. Hay personas que van por el camino estrecho de Mateo 7 y personas que no lo están haciendo. También nos dice Mateo que hay unos que están construyendo una casa sobre arena y hay otros que están construyéndola sobre la roca. Y aquí en este pasaje, el punto principal es que no pueden existir divisiones dentro de los que están en el mismo lugar, construyendo sobre una roca, construyendo sobre Cristo. Dice entonces que no pueden existir divisiones porque Cristo es uno y de principio a fin Él lleva la fe de su iglesia. Y debe de ser nuestra esperanza hasta ser lo único en lo que nosotros nos exaltamos, lo único en lo que nosotros estamos confiando y nos estamos sosteniendo. O en otras palabras, hombres están creando doctrinas que están dividiendo a hombres que no son espirituales. Están creando enseñanzas que los están separando y aún son miembros de la iglesia que observan lo externo en vez de observar lo que estaba buscando Jesús cuando vino. Un mundo que observa y que tenemos que tener miedo, que tenemos que estar atentos y estar defendiendo, y no podemos desprendernos de esto como si fuera una doctrina sencilla y una doctrina ligera. El punto que une todo el cristianismo es uno solo. Y entonces, de principio a fin, nuestra fe es en Cristo Jesús. No es el pastor de nuestra iglesia local al que miramos, no son maestros que les queremos poner atención, no es un mensajero, sino que el mismo mensajero siempre tiene que dirigir la mirada a quién es Cristo. Siempre tiene que decir que Él está valorando por sobre todas las cosas la cruz. Y como Pablo, tiene que decir que yo predico solamente la cruz, a Cristo y a Cristo crucificado. Y eso es en lo que yo me glorío. O si no, estamos en otro cuerpo por completo.
Hay divisiones que sí existen, que no deberían existir, y otras que deberíamos estar conscientes que sí nos separan. ¿Sí? Aquí le está hablando a un pueblo que se está llamando de una forma y aparenta que no es para nada cristiano. Y eres, no eres, divides o no divides, sino te mantienes. Es un pasaje entonces que responde preguntas como: ¿cuál es la base de nuestra iglesia? ¿Y cuál es la base de nuestra fe? Y esta base que sea un fundamento sobre el cual estamos construyendo esa casa, que sea esa roca sobre la cual se está construyendo una casa, que llegan tormentas y no la pueden tirar. Entonces tenemos que conocer cuál es eso, porque ahorita tenemos un edificio que se está cayendo y constructores como Pablo están llegando aquí porque están preocupados que esta misma casa regrese al fundamento. Es uno de esos constructores entonces era Pablo, y Pablo empieza a predicarles aquí a la iglesia de Corinto, que es una iglesia que se encuentra localizada en la ciudad del mismo nombre. Está en el sur de Grecia. Es una iglesia que era vital en comercio en su tiempo, que además tenía uno de los grandes eventos deportivos, que es el juego del Istmo, que eran importantes en la época y casi iguales a los Juegos Olímpicos, y en la misma forma era próspera y estaba llena de corrupción moral, estaba llena de desenfrenos. Estaba entonces predicando ahí Pablo y funda una iglesia y predica en ella por 1 año y medio, y debido a que Dios lo manda, le dice Dios: ahí tengo mucho pueblo. Y así es como va Pablo. Eso aparece en Hechos versículo 18, 9 y 10. Y podemos ver desde el capítulo 18 cómo es que va. Dice: Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 4 dice: discutía en la sinagoga y persuadía a los judíos y a griegos. Versículo 5, estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Fue y trabajó ahí y estuvo enseñando y testificando, como dice el pasaje, versículo 5, que Jesús era el Cristo. Y ahí es donde encontró un hombre que se llama Crispo. Y eso es importante para recordar ahorita. Versículo 8. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Esto comenzó desde la iglesia judía, a donde llegaba a predicar Pablo, llegaba a hablar con ellos, llegaba a predicar que el Cristo era Jesús, y entonces el principal creyó. Y él y toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces Pablo es un buen predicador que está predicando a Cristo, que estaba enseñando la palabra, que gente escuchaba y creía y eran bautizados, se unían a la iglesia. Y entonces observamos que en el versículo 9 y 10 aparece: entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche. Ya había predicado, ya había hablado, pero le dice Dios: no temas, sino habla. No calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, en vez de irse, Pablo permanece en esa ciudad. Pablo observa a un Dios que lo manda a que se quede y que esté sin temor hablando, y entonces enseña la palabra de Dios, forma una iglesia de judíos y de gentiles. Y recuerden también esas palabras: no temas, sino habla, y no calles. Él estableció la iglesia. Él después se fue a Éfeso, y tras su partida recibió noticia de que surgieron problemas dentro de esa misma iglesia. Aún cuando ministraban personas buenas, pasaron predicadores como Apolos,
pasaron predicadores que eran de acuerdo a la sana doctrina, pero se observaban divisiones y confusiones doctrinales. Había confusiones del matrimonio, de la alimentación, de la última cena, de los dones espirituales, de la resurrección. Y eso es lo que trata Pablo en la carta. Comienza a hablarles para exhortar contra sus hábitos inmorales, para corregir de falsas enseñanzas, para exhortarlos con amor como un padre espiritual. Aún en el principio de esta sección comienza literalmente hablándoles como hermanos. Está hablándoles luego como hermanos míos. Está hablándoles en amor, no dudando que son pueblo de Dios, a pesar de la forma en la que está viendo que actúan, sino que es un pueblo inmaduro, que necesita instrucción, porque literalmente puede confiar que ellos son un pueblo de Dios, porque dice Hechos 18, Dios le comentó a Pablo directamente, porque era un apóstol que estaba recibiendo palabra directamente, y le dijo, no temas, sino habla, porque ahí tengo mucho pueblo. Y entonces comienza diferentes secciones Pablo para hablarles y responde comenzando, primer punto dentro de la carta, estas divisiones. Sin darse cuenta, ellos estaban revelando que no tenían bien los fundamentos cuando estaban hablando y estaban nombrándose como de alguien más, nombrándose como de un predicador, agarrando un orgullo por sobre todo. Y comienza desde el primer versículo con una exhortación. Esa es la forma en la que responde. ¿Cómo es que responde Pablo a ver que hay tantas divisiones? Dice en el versículo 10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Es una exhortación. Comienza literalmente, os ruego, y esa es la palabra decisiva aquí, porque Pablo no está hablando ligeramente. Pablo está hablando con una urgencia ante el aviso de los de Cloé en el versículo 11, que es una mujer o su familia que son conocidos de Pablo y que están hablándole a Pablo porque hay una preocupación por esto. Y Pablo entonces responde, os ruego. No solamente les está platicando, no solamente les está dando una palabra de aliento, sino que les está rogando. Pablo dice, hay una necesidad de un cambio de tono. Tengo que cambiar la forma en la que estoy acercándome a ustedes. Os ruego. Para nosotros, literalmente, esa palabra solo significa una cosa, ¿no? Significa alguien que es menor a ti, que no tiene ninguna otra forma de responderte y entonces se inclina ante ti y está rogándote. Está haciéndolo de una forma en la cual no muchos hacen. Literalmente, la mayor parte de las personas no rogarían en su vida, a menos que su misma vida dependiera de ello. Pero aquí no solamente implica el hecho de esa urgencia y esa preocupación que tiene, sino que esta palabra en griego tiene connotaciones que también nos llevan a pensar que está alentando, amonestando, animando, confortando, consolando, exhortando y exigiendo. A diferencia de la forma en la que nosotros tenemos la palabra, esto también implica autoridad. Implica que Pablo venía directamente de Dios y entonces les está hablando como un hombre que se está presentando a sí mismo como un apóstol, que es un mensajero de Dios. Y hablaba como tal, y no eran sus preocupaciones solamente, sino eran las preocupaciones mismas de Dios. Cuando vemos este tema, este tema es una preocupación de Dios. Y lo vamos a ver también después, porque va a decir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que está haciendo Pablo en su nombre, está haciéndolo en nombre de alguien más. Pero, aparte de eso, lo ruego, que es la palabra griega parakaleo, relacionada con Paracletos, que es el consejero que menciona Juan, haciendo referencia al Espíritu Santo, tiene la implicación también de que es alguien que está ayudando con amor. El consolador, es alguien que está ayudando con amor. Entonces, esto es una cosa de vida
o muerte. Y Pablo está reaccionando y está haciendo mención de esta palabra como un padre que tiene amor por esta iglesia que acaba de fundar. Y les está agregando entonces su autoridad y su amor. Está recalcando esas dos cosas con esta palabra. No solamente preocupación, sino una autoridad de parte de Dios y un amor que también es de parte de Dios. Y lo recalca nuevamente cuando termina: os ruego, hermanos. No les está asumiendo que no forman parte de la iglesia, sino les está diciendo como hermanos de sangre, que son la connotación que tiene esto. Por ser cristianos, les habla entonces como hermanos, les habla entonces por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, porque viene de parte de Jesús. Escucha, porque no estoy separado en la forma en la que yo te estoy hablando de quién es Él, de cuál es su propósito, de lo que Él vino a hacer cuando dice Efesios 5 que Él murió por su iglesia. Él vino porque amaba a esa iglesia y la está preparando como su novia. Es lo más preciado que Él tiene dentro de la tierra. Y yo te estoy diciendo entonces, escucha por su nombre. Aquí tenemos el argumento más claro. ¿Qué podemos hacer con alguien que sea cristiano? Nuestra consejería solamente tiene efecto como cristianos con otros cristianos, porque son aquellos que quieren cambiar y dejar absolutamente todo quienes son ellos por lo que Dios tiene para ellos. Lo que Dios quiere para sus vidas, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, asume que es mediante, que es a través del nombre del Señor Jesucristo, que es entonces su papel como una boca de quién es Él, y es una petición directa entonces de Jesús. Dice Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz. Entonces hay que escuchar la palabra cuando alguien nos esté exhortando con la palabra, y buscar siempre ver si proviene o no de la misma, y predicar también con la palabra. Entonces desde el principio menciona constantemente esto. La carta. Versículo 2. Eran la iglesia de Dios. Versículo 4. La gracia de Dios os fue dada en Cristo Jesús. Versículo 6. El testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros. Versículo 7. Esperando la manifestación de nuestro Señor. Versículo 9. Fuisteis llamados a comunión con su Hijo. Versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces es a través de su nombre, es a través de quién es, y es el llamar a Cristo como la razón de confrontación y la respuesta para que sea escuchada esta exhortación. Se dirige a quienes escuchan el mensaje de Dios en base a si creen o no en Dios. Entonces, y termina el versículo: que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. La exhortación entonces, el llamado que está haciendo Pablo, es a que hablen todos una misma cosa, que está implicando que hablaban cosas diferentes. Está implicando que lo que estaban diciendo diferentes era el versículo 12, que es: yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Lo que tiene este tipo de palabra no es meramente quién es el predicador que escucha, es ni lo que apoyan, sino es una clase de seguimiento que llega a formar divisiones, que llega a hacer que las personas que estén, en vez de delante de Dios, estén delante de un predicador, que estén formando parte de la iglesia y siendo lejanas a la iglesia, cuando deberían de hablar como la iglesia de Dios. Como dice 1 Corintios,
o que diga Primera de Timoteo 3, versículo 15, la iglesia del Dios viviente. Entonces es la doctrina de aquellos que decían pertenecer a hombres y no a Dios. Lo que Pablo busca no es una armonía en todas las doctrinas que tienen, todo lo que han aprendido, ni está buscando que alguien que acaba de llegar a la fe y alguien que ya lleva tiempo aquí digan exactamente la misma respuesta en relación a un tema, sino está buscando que agarren la misma base de la fe como una misma respuesta. Habla de una unión que es perfecta. Literalmente dice: os ruego que habléis todos una misma cosa, que estéis perfectamente unidos en una misma mente. ¿Qué significa esta parte? Perfectamente unidos. Está haciendo referencia a la palabra katismenoi. Expresa una restauración completa a una condición original. En el Nuevo Testamento se utiliza para hacer referencia a cuando estaban tejiendo. Hace referencia también a cuando se restauraba una persona del pecado y entonces regresaba ella a su condición original, restaurado perfectamente. Y en este caso está haciendo referencia a regresar a esa condición original, reparándose y equipándose, ajustándose y componiéndose como miembros dislocados, de modo que ahora puedan funcionar en sintonía unos con otros, de modo que ahora puedan tener una misma mente, que es lo que continúa el pasaje. Estar perfectamente restaurados para unirse. Dice Pablo, entonces tienen que unirse en. Es una palabra que nos hace referencia a la misma mente y el mismo parecer. Entonces tienen que estar en una misma mente, que es una disposición, una orientación interior que tienen que tener. Y hay diferentes mentes. En Romanos 1, versículo 28, por ejemplo, aparece una mente reprobada. Dice el versículo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y contrario a esto, en el punto exactamente contrario se encuentra Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Que en el pasaje viene entendimiento, pero es la misma palabra. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la mente a la que está haciendo referencia no es una mente humana, sino que es esta unidad que se logra como miembros de una misma comunidad que tienen la misma mente que los guía, la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que guiar a toda la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios que está sucediendo ahorita? ¿Qué es lo que dice Dios de quién es Él? ¿Qué es lo que dice Dios que nosotros tenemos que responder a cada cosa? Conocer la voluntad de Dios y no conformarse a este siglo. Entonces, Dios está con una mente que se enfoca en cosas que están más allá. No os conforméis a este siglo. La segunda, un mismo parecer, hace referencia igualmente a una disposición. Pero aquí viene una forma muy clara, porque no solamente está hablando de una como aceptación de la otra persona, de vivir y diciendo, ok, tú piensas esto, yo pienso lo otro, pero podemos vivir juntos, sino está haciendo referencia a llevar esa acción, llevar esa misma disposición a la acción. No es meramente callar las diferencias, sino que tiene que buscarse una unidad por un mismo propósito. Tiene que verse una dirección en la cual se está tomando todo. En las cosas de Dios y de la doctrina no hay más de una respuesta. En las bases de la fe no hay más de una respuesta, sino que todo está orientado en una misma base, o como viene en el ejemplo de Mateo, dentro de un mismo fundamento, como le dice también Jesús a Pedro: sobre esta roca voy a construir mi iglesia. Está hablando acerca de un mismo fundamento que es Cristo.
podríamos pensar que lo que quería entonces era que ellos dijeran que son de Cristo. Pero en vez de Pablo, en vez de Apolos, en vez de Cefas, sin embargo, en el texto nos encontraríamos con un pero. Hay unos que decían ser de Cristo, que están dentro de la misma lista de contiendas, y en ese caso, para poder conocer cuál era el acuerdo que como iglesia debían tener para evitar todas las contiendas, no era solamente llamarse de Pablo, sino que tenían que ver cuál es la causa de las contiendas. Entonces, ¿qué es lo que divide a la iglesia? Y aquí tenemos unas causas que están muy centrales dentro de esta división. En el versículo 12, cuando dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Qué encierran esos términos cuando están diciendo yo soy de? Están encerrando dos causas principales. Una es que están teniendo un fanatismo. Están enfocándose en asumir que causas, divisiones de cada personaje hacen referencia a lo que han hecho ellos, lo que representan ellos, lo que ellos están apropiándose de cada uno. Cuando habla Pablo, por ejemplo, podemos asumir causas. Pablo fundó la iglesia. Pablo es un hombre que podría decirse que tenía muy buena sabiduría, que podía hablar muy bien como un predicador que se fundamentaba solamente en la cruz. Podríamos decir que Pablo los convirtió en primer lugar. Podríamos decir de Apolos, como dice Hechos 18:24, que era un gran predicador, porque dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y aquí dice varón elocuente. Era un hombre que sabía oratoria, poderoso en las escrituras, y conocía las escrituras. Era una persona elocuente. Y Cefas, que es una referencia a Pedro, que aparece en Juan 1:42, es el nombre arameo de Pedro. Era el más apegado a la ley, era el que había tenido una relación también como un apóstol con Jesús. Era uno que estaba agarrando las tradiciones judías y podía ser respaldado de esta forma por otros miembros que fuesen judíos. Y estas eran razones por las cuales ellos estaban queriendo quedar con cada uno de ellos. Además de, como menciona después, el fanatismo puede surgir por el bautismo que ellos tenían. Después se vuelve muy central dentro de este pasaje el tema del bautismo. Pero ninguno de ellos, si notamos, ninguno de ellos era un mal predicador. Ninguno de ellos era alguien que tú pudieses decir no estaba predicando a Cristo, no estaba predicando de la forma correcta la doctrina. Y sin embargo, los integrantes de la congregación se llaman a sí mismos de uno o de otro o de otro. Y entonces, ¿cómo puede ser que alguien que está escuchando buena doctrina, que está escuchando la palabra directamente, puede estar tan alejado de una buena doctrina? Y esto nos enseña un error que se encuentra no en la parte del predicador, sino en el corazón del hombre, el corazón del congregante que está yendo el domingo y que está yendo a escuchar, pero no está yendo a escuchar una palabra de parte de Dios y una palabra de parte del predicador. Está yendo a escuchar una palabra de conocimientos que él quiere escuchar, de conocimientos que él quiere que sean reafirmados, aun cuando no lo ve de forma completa. Está haciendo referencia más a un hombre que está escuchando a hombres que un hombre que está escuchando a Dios. Y eso nos lleva también entonces al siguiente punto. La siguiente razón por la cual ellos estaban en divisiones es exactamente lo contrario a lo primero. La primera era fanatismo, este es un contrafanatismo. Es personas que hacen referencia a pasajes como primera de Juan, versículo 2:27, que dice: y no tenéis nada que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces son personas que no se sostienen a maestros,
que no quieren responder a maestros que están diciendo yo tengo una revelación directa de Dios, yo no necesito que nadie me enseñe, y no están dándose cuenta que Efesios 4 dice, Él mismo los constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Es la forma en la que está perfeccionando a los santos, y para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 y versículo 12 también, y nos lleva a preguntarse entonces cómo es que gente que se está llamando de Cristo, cómo es que gente que está generando divisiones dentro del mismo cuerpo se llama a sí misma de Cristo. Seríamos engañados si pensáramos que fanatismo y contrafanatismo son la verdadera razón de las divisiones, si no es lo que está detrás de ellas. Detrás de estas razones tenemos una sola causa real del problema y de la división. No nos lo define también el capítulo de 1 Corintios 3, versículo 4. Porque diciendo uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La parte que está enfocándose aquí está haciendo referencia a la carne, a cosas que pertenecen a este mundo, a cosas que son temporales, humanas, que decimos en el fondo buscamos no lo eterno sino lo temporal. Y cientos de personas pertenecen a estos hombres. Cientos de personas están buscando pertenecer a hombres, están buscando pertenecer a parejas, están buscando pertenecer a momentos, están buscando pertenecer a sueños que están ahorita fundamentados en este mundo, y dan su vida por cosas que existen ahorita y que luego ya no van a existir. Dan su vida para tener un instante que luego acaba, y no se dan cuenta que el problema detrás de esos deseos, el motivo de sus peleas, el motivo de las razones por las cuales ellos se exaltan, el motivo de los cuales ellos se alarman cuando escuchan algo, no están en Dios, sino están en cosas que no valen la pena. Como borrachos que se pelean por cualquier cosa. ¿Cuál es el mejor predicador? ¿Quién tiene el mejor escenario? ¿Quién tiene la mejor producción? Están desapropiándose ahorita también a través de las redes y están agarrando otras iglesias que no les pertenecen a ellos y las están agarrando como si ellos fueran de parte de ellas. Entonces, debemos de preguntar nosotros, ¿por qué? ¿Por qué nos enojamos? Y pensaríamos que son por cosas que importan. ¿Pero son por cosas eternas o son por cosas carnales? ¿Qué te preocupa más? ¿Lo temporal o lo que viene? O en el resto de los ámbitos de la vida, Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. O si en vez de pelear dentro de una misma iglesia, te peleas por las cosas que estás viviendo personalmente como más importantes, lo que es temporal. Lo que sucede aquí es que el hombre no se da cuenta que está pecando y tiene que escuchar y ver el peso de ese pecado y ver cómo es que esto nos habla a cada uno de nosotros y cuándo es que nosotros causamos una división. ¿Causamos una división real, realizada por Dios, o una división ficticia que nosotros estamos creando? Señalar dónde están nuestras acciones, dónde están nuestras mentes. Y aquí la respuesta de Pablo a su forma de actuar es: ¿tú dices seguir a Dios? ¿Tú dices seguir a Cristo? Entonces escucha. Y aquí dice cuáles son los argumentos para no tener divisiones, cuáles son las cosas que nos están uniendo y cuáles son las que no nos unen. Y responde: ¿acaso está Cristo dividido? 3 preguntas. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Sus argumentos
se encuentra en una verdad que se encuentra detrás de cada una de esas preguntas. Y son verdades que ya habían recibido ellos, que no son una nueva forma de predicación, no son una nueva doctrina, no es una nueva enseñanza, sino es algo que ellos recibieron en el mismo momento de la conversión, y ahora se los está recordando para que vean lo absurdo de su postura. 3 preguntas que nos señalan 3 verdades. Primera pregunta: ¿acaso está Cristo dividido? Y veamos qué absurdo es eso, porque literalmente la forma en la que lo está diciendo Pablo no es como lo estamos escuchando nosotros, como una pregunta: ¿está acaso Cristo dividido? La forma en la que lo está haciendo él originalmente es: ¿Cristo está dividido? ¿Cristo está dividido porque su iglesia dice que lo está? Pero la iglesia no define a Cristo. Cristo tiene que definir a la iglesia. Entonces, ¿cómo es que puede ser esto? La razón principal por la cual la iglesia de Cristo no puede estar así es porque Cristo no está generando divisiones, sino Cristo está uniendo en un mismo cuerpo, bajo un mismo espíritu, bajo un mismo sentir, bajo una misma voluntad. Cristo está uniendo a las personas. Primera de Corintios 12:12 dice más claramente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces es un solo cuerpo que tiene diferentes miembros, que tenemos que aceptar esa división de miembros, pero no podemos aceptar una división de cuerpos. Y continúa versículo 12-13 y nos empieza a hablar acerca de un solo bautismo, en un solo cuerpo. Aquellos que se llaman a sí mismos creyentes, que significa todo aquel que tiene una esperanza en Cristo, tienen que conocer quién es Él. Entonces, tienen que conocer qué es lo que le importa, qué es lo que Él habla, y mostrar que este argumento no es de Cristo. Y más específicamente, el hecho de que tiene un solo nombre bajo el cual todos son salvos, una sola voluntad y un solo nombre al cual se está alabando, un solo nombre al cual se está escuchando, y nos envía de regreso a la forma en la que comienza: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es Señor tuyo o no lo es? Ahí es donde está una división de verdad. ¿Es Señor tuyo y todo lo que viene aquí adentro es lo que maneja tu vida? ¿O solamente quieres escuchar parte de la Biblia? ¿Solamente quieres escuchar las partes que suenan bien para ti? ¿O quieres ser también un predicador que no predica todo el consejo de Dios, como dice Pablo en Hechos capítulo 20? Segunda pregunta: Cristo murió por la iglesia. Ese es lo que vamos a sacar de aquí, porque dice: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Y Pablo no murió por nadie. Pablo murió únicamente por Cristo. Y todos los mártires que están sucediendo desde que los mandó a tener ese mensaje Jesús, desde que se estableció el evangelio y empezaron a predicar y empezaron a morir, ninguno de ellos lo estaba haciendo para poder salvar a alguien más en el mismo sentido que Jesús. Lo estaban haciendo porque la gran comisión los estaba requiriendo que ellos fuesen a los confines de la tierra y predicasen un mismo evangelio, el evangelio de una sola persona, un solo sacrificio que es suficiente para salvar a todos. Ninguno de ellos sufrió en una cruz, ninguno de ellos menospreciando el oprobio, viendo al Padre, como dice Hechos 12:2, viendo un gozo sin igual, fue a la cruz. Ninguno de ellos, dice Marcos 10:45, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. La muerte de Cristo es un argumento igualmente convincente, porque es la raíz de nuestra reconciliación con Dios. Es el motivo por el cual podemos llamarnos hijos y podemos estar delante del trono de la gracia
sin ningún temor. Dice Isaías 53:10, pues puesto su vida en expiación por el pecado, verá linajes. Porque él puso su vida en expiación por el pecado, verá a otros hijos de Dios, vivirá largos días. Estaremos en la eternidad y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es la única mano que prospera su voluntad. Y entonces la voluntad de Dios es la que la llevó a la cruz. La voluntad de Dios es la que hizo que fuese solamente su Hijo, por amor, que fuese entregado por todos. Y no solamente es un sacrificio, sino es el único sacrificio que tiene mérito para salvar. Y sin darse cuenta ellos, estaban igualando a Cristo con Pablo, con Apolos, con Cefas, como si fueran iguales. Estaban diciendo yo soy de Cristo, y en respuesta yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y no se daban cuenta que es una buena noticia que ellos no son iguales en lo absoluto, porque ninguna de sus muertes podría salvarlos. Qué buena noticia, porque Él es el que vivió la vida perfecta, y Él es el que hizo la voluntad del Padre y la prosperó, y fue llevado hasta la cruz, quien era Dios, y se humilló delante de todos para dar su vida, y que Dios sometió todo debajo de sus pies. Tercera pregunta. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y no fueron bautizados en el nombre de Pablo, sino de Cristo. ¿Pablo fue el primero? No. ¿Pablo se levantó de los muertos? No. Fue Cristo quien nos asegura una resurrección que justamente como Él nos levantaremos. En el nombre de Cristo fuimos bautizados, y esto nos recuerda el sentido del bautismo. La forma en la que está ayudando esto es en dos formas. Una es un compromiso físico que ellos, los de Corinto, habían realizado, que estaban asumiendo ellos entonces, que estaban uniendo a la iglesia local, que ellos hicieron como creyentes de la iglesia de modo que se mostrase ese compromiso. Y dos, nos está recordando el significado del bautismo, como dice Romanos 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por muerte para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de la muerte por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una señal externa de algo interno que está sucediendo, de una sepultura y de una futura resurrección, y una resurrección espiritual que sucede, una vida nueva. ¿En nombre de quién somos bautizados entonces? En nombre del que murió, fue sepultado y resucitó. Y contradecir esto con nuestras acciones, contradecir las tres preguntas con la forma en la que nosotros actuamos, muestra dónde está nuestra base. Indica que no pertenecemos al mismo cuerpo. Indica que no queremos sostenernos a la voluntad de Dios. Indica que no conocemos quién es Jesús. Entonces nos impulsa a mirar por qué aspirar. Un solo Cristo, una sola muerte, un solo bautismo. Y eso es lo único que es importante para nosotros. La predicación debe de ser una extensión de Dios. Entonces, debe de ser cuando escuchemos la Biblia predicada, cuando actuamos en el nombre y la voluntad de Dios. Y estos argumentos se relacionan muy cercanamente con otra parte de la carta, capítulo 3, versículos 7 al 9, cuando menciona Pablo, mirando su ministerio, mirando la forma en la que actuó también Apolos, que Pablo sembró, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Y entonces responde Pablo, ninguno es nada, sino solo uno, Dios. La respuesta de Pablo es simple, no me vean a mí,
Vean a Dios, escúchenlo a Él, porque para que se dieran cuenta de su error, Pablo no cita otros predicadores. Pablo se agarra a sí mismo como ejemplo. Dentro de las preguntas, si notan, tienen a Pablo como ejemplo. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo murió por vosotros. No menciona a ningún otro, sino que se utiliza a sí mismo, y más específicamente toma el ejemplo del bautismo, que es una señal visible externamente para continuar desarrollando su argumento. Entonces, primeramente, utiliza su nombre, de modo que veamos que él, que era un buen predicador, que era sencillo en la forma en la que actuaba, que era un predicador que nos menciona el resto del capítulo, que era débil, que predicaba con una cierta debilidad y escasez de oratoria. Él es el centro dentro de este argumento también, de decir: yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. La defensa de Pablo entonces es muy simple. Aún el más bajo de los predicadores forma parte del argumento. Pero Pablo le da gracias a Dios, no solamente porque él se puede utilizar a sí mismo de ejemplo, porque Dios no le permitió a sí mismo que llevase a cabo en ese año y medio bautizar a muchos, sino solo unos pocos. Recordamos uno de los nombres que vimos en Hechos 18. Bautizó a Crispo, a Gayo y a la familia de Estéfanas. Personas que son mencionadas dentro de la Biblia no solamente aquí, sino que se menciona que formaron parte de su ministerio de Pablo. Eran personas que eran maduras, personas que probablemente no estaban dentro de esos argumentos diciendo yo soy de Pablo y yo soy de Apolo, sino personas que conocían y estaban fundamentadas bien en Cristo. Entonces cabe lugar señalarlos a ellos como los únicos que bautizaba. Y cabe decir también que es una enseñanza ordenada de parte de Cristo el bautizar. Y cuando Pablo menciona en su argumento, dice después, versículo 17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. O como dice en el versículo 16, no sé si he bautizado a algún otro. Pablo no está desameritando el bautismo, no está quitándole su importancia, sino más bien Pablo se está enfocando en la mayor importancia de algo más. Pablo está diciendo que no es el centro de su llamado con Dios, y no es el centro del llamado de la iglesia a todas las naciones, sino lo que es el centro es que llegue la palabra de Dios, que llegue la voluntad de Dios. No es causar contiendas, sino predicar el Evangelio. Nos envía directamente entonces a la importancia de la cruz otra vez. La importancia de predicar la cruz y no otra cosa. Cuando termina en el versículo 17. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y entonces hay una predicación, hay un tipo de hablar que puede hacer vana la cruz de Cristo, que hace que se desenfoque de lo principal, de lo que está señalando Dios que ellos tienen que saber para escuchar algo más. Menciona después el capítulo, hay gente que ignora la cruz y la ve como locura, versículo 1-18. Y lo que ellos buscan aparece en el versículo 22 con dos grupos. Unos buscan sabiduría, buscan discursos, buscan oratoria, buscan entretenerse, buscan que se mueva la mente y atraen oídos que tienen comezón de oír, como dice 2 Timoteo 4:3, pero que son de acuerdo a sus concupiscencias, que son de acuerdo a lo que ellos llevan en el corazón. Y el otro grupo busca señales, buscan algo que se pueda percibir con los ojos, buscan algo que puedan percibir sensorialmente, como las señales que fueron hechas en Egipto
a través de las plagas, de la salida del pueblo de Israel guiado por Moisés, o de la circuncisión, que era una señal también física. Y esa parte es población judía. La parte de oratoria, la parte de ideas, que luego ellos daban más valor al hecho de que alguien tuviera una habilidad y una técnica a las cosas que provenían de su mente. Así las ideas tenían una cohesión. Ambos están guiándose por cosas externas. Y entonces les dice Pablo que no se enfoquen en esto, sino que se enfoquen en aquello que es importante. Una sola muerte, un solo sacrificio, un solo Cristo. Lo que da a través de estos versículos Pablo es la verdad. Y algo más real de lo que podemos observar, algo más real de unas señales visibles con los ojos, son unas señales visibles con el corazón. Es si estamos mirando o no el testimonio de Dios como suyo. Entonces les dejo 3 puntos. 3 puntos. Que tengamos una esperanza en estos 3, ¿va? 3 puntos. Hay que mantenernos atentos a las exaltaciones. Hay que mantenernos atentos a qué es lo que nosotros estamos valorando, a qué es lo que a nosotros nos importa más observar o ver dentro de nuestra congregación. Si estamos viviendo una vida en la cual estamos invitando a gente, de modo que venga un espectáculo, de modo que vea a alguien que está predicando de una forma distinta, de modo que vea a alguien que es muy bueno alzando la voz, de modo que vea a alguien que tiene ideas muy complejas. Dentro de esta misma iglesia, que estemos atentos a las divisiones que realizamos y que no existan por predicar un mismo nombre. 2. Mantente atento a la doctrina. Tenemos que escuchar solamente una palabra que provenga de Dios mismo, que sea en el nombre de Jesucristo, que sea lo que Él dijo. Él ya planteó todo lo que se va a decir y nosotros solo tenemos que escucharlo, todo el consejo de Dios. Tenemos que escuchar fielmente las escrituras predicadas y el evangelio completo de un solo Cristo, un solo sacrificio y un solo bautismo. Y 3, mantente atento a la predicación, porque no invitamos una vez más a personas a venir a ver atracciones, a tener unas relaciones sociales, a tener una amabilidad, sino venimos a escuchar cosas que pueden romper todo lo que somos y que tienen que hacerlo para formar a alguien nuevo, que tienen que eliminar por completo el yo, de modo que pueda amar a Dios. Tenemos que ver que no quiere decir que seamos duros tampoco, pero quiere decir que nos mantengamos fieles de frente con la misma cosa más importante, la cruz de Cristo. Si Pablo mismo dejaba en este argumento del lado del bautismo, de modo que nos centrásemos en la predicación, también enfoquémonos nosotros en la predicación correcta de la palabra de Dios, de modo que podamos escuchar las palabras como directamente de Jesús, de modo que podamos ver que es la misma cruz, de modo que no tengamos una predicación que haga vana la cruz, que nos desenfoque de qué es lo principal para Dios, que nuestras preocupaciones sean las que Él tiene, porque ahorita hay cientos de iglesias que se llaman así, pero tienen en sus preocupaciones algo que proviene de ellos, que proviene del mundo, que proviene de algo temporal y no proviene dentro de la misma iglesia, dentro de la misma Biblia, la misma palabra de Dios. En la palabra comencé, Dios separa, Dios discrimina entre aquellos que son justos y aquellos que son necios e improverbios.
discrimina entre aquellos que están construyendo sobre la roca y aquellos que están construyendo sobre la arena. Aquellos que están yendo por el camino estrecho y el camino ancho. Y no podemos perder de vista eso, nunca. Que no haya divisiones en Cristo, que no haya divisiones en la iglesia, no significa que haya quienes no son iglesia. Que no haya quienes no son iglesia. Entonces debemos de ser claro, debemos de ser visible en nuestra predicación en el púlpito y nuestra predicación frente a frente con las personas, que hay una iglesia verdadera de Cristo, plantada, una iglesia por la cual Él murió, una iglesia que le cree, que le escucha y que le tiene como Señor. Y hacerlo más claro con la debilidad de Cristo, con quién era Él y la forma en la que Él predicó delante de todos. Y luego que predicamos de esa forma, que buscamos una misma unidad en un mismo objetivo. Hay que orar. Padre, gracias porque tú nos das una palabra segura, clara, que está toda cerrada dentro de un mismo lugar y nos permites leerla, nos permites comprenderla, nos permites ver a través de ella que tu sacrificio era más de lo que era necesario, pero es también el único que puede salvarnos. Y nada de lo que yo haga puede ayudarme a estar más cerca de ti, sino solo Cristo y su muerte y ese bautismo que tú nos permites tener en el Espíritu, de modo que tengamos una vida nueva. Padre, ayúdanos a distinguir entre qué es lo que es una iglesia de Dios y qué es lo que es una iglesia del mundo. Que nos ayudes a ver que hay una unidad que no puede escasear, sino que tiene que ser construida. Que podamos ser compañeros en una misma dirección por el nombre de tu Hijo. Amén.